Vamos a empezar ahora, pero hablando con una técnica quirúrgica en particular. La cirugía laparoscópica es la exploración de la cavidad abdominal a través de ópticas introducida por orificios en el abdomen y que tiene como finalidad la observación de los órganos abdominales, la cual se lleva a cabo mediante incisiones pequeñas a través de una aguja que insufla gas, CO2 y trócares. Puede ser diagnóstica o terapéutica. Entonces ya entendimos bien lo que en sí es la cirugía laparoscópica. Va a haber distintos tipos, puede ser diagnóstica o terapéutica. La diagnóstica, esta va a ser una técnica o intervención laparoscópica con fines de explorar y estudiar los órganos y aparatos. Bien, como tal, la comparación de ventajas de la cirugía por laparotomía versus la laparoscopía tradicional. ¿Cuál sería el versus? Una cirugía abierta versus una cirugía laparoscópica. Cuando es laparotomía, pues la ventaja es que es visión real del campo, tiene toda la profundidad necesaria, va a permitir utilizar el sentido del tacto, no requiere tecnología especial y algunas desventajas pues sería la destreza manual limitadas a escala natural, precisión limitada a instrumentos y visión sin posibilidad de aumento de visión de campo, cansancio por posición del cirujano, la cicatriz va a ser mayor ya que la incisión va a ser más grande, el temblor de la mano puede afectar también la precisión de la misma cirugía, la recuperación va a ser más lenta, el posoperatorio va a ser un poco más difícil, va a tener menor resultado estético porque pues la incisión es muy grande y suele decir que produce más dolor, una cirugía totalmente abierta a una laparoscopía que se hacen las incisiones más pequeñas y estéticas. Como tal, las ventajas ahora de la laparoscopía tradicional pues es que es de mínima invasión, las cicatrices son más pequeñas, su recuperación es más rápida, tiene magnificación del campo gracias a sus lentes y a toda la visión que esto nos ofrece, la luz que podemos introducir, menos dolor, ojo, sí va a tener dolor el paciente, pero es menos comparado a una cirugía abierta, visión en 2 dimensiones, recuerden que la visión que nos da la laparoscopía es bidimensional y la que nos da la robótica es tridimensional. Va a tener la pérdida de profundidad como una desventaja y implementación de mayor costo, ya que pues los consumibles de una cirugía laparoscópica son más costosos a una cirugía que fuese abierta, únicamente sería con el instrumental ya estéril que conocemos. La implementación y el cansancio por posición también de cirujano va a depender esto bastante de la habilidad que tenga el mismo cirujano y de qué cirugía se vaya a realizar. Bien, ¿en qué ocasiones está considerada bien realizar una cirugía laparoscópica? Pues está indicada para una apendicitis aguda, colecistitis aguda, abdomen agudo de causa desconocida, abdomen agudo ginecológico, quiste ovárico roto, torsión tubo-ovárica, salpingitis y absceso de tubo ovárico, endometriosis, embarazo ectópico, perforación gastroduodenal y oclusión intestinal. Otras cirugías más serían unas bridas, hernia de pared complicada, tumores y procesos inflamatorios, alguna isquemia intestinal, perforación intestinal, peritonitis purulenta por diverticulitis, perforación del intestino delgado, traumatismo abdominal cerrado o penetrante, absceso abdominal espontáneo o postoperatorio. Y hay contraindicaciones absolutas también para poder realizar la cirugía laparoscópica. No siempre va a estar indicada y no siempre cualquier paciente puede ser candidato a realizarse una cirugía laparoscópica. Tendremos que ver los pros y los contras de realizarla. Y aquí hay algunas que se consideran absolutas de contraindicación para no meter a un paciente a una cirugía laparoscópica. Y esta sería que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica persistente, que él venga en un estado de choque, que tenga sepsis, que tenga peritonitis, alguna obstrucción intestinal, un trastorno grave de la coagulación no corregida, grandes tumores abdominopélvicos como un cáncer abdominal, enfermedades cardiorrespiratorias severas y una hernia externa irreducible. Hay contraindicaciones que son relativas. Se puede operar, no se puede operar, también va a depender de qué tan estable venga ese paciente, pero relativamente se prefiere tener ahí todo bien planeado antes de meter al paciente a este tipo de cirugía. Sería con alguna cirugía abdominal previa, alguna infección de pared abdominal,
si tiene hipertensión portal, si tiene obesidad extrema, alguna hernia hiatal, cardiopatía isquémica, paciente no cooperador, trastornos de la coagulación corregida y condiciones para realizar una laparoscopía abdominal. ¿En qué condiciones tiene que venir este paciente para que sea apto para la misma? Pues tiene que ser un paciente con estabilidad hemodinámica, con personal que esté especializado experto en esta técnica, contar con el recurso con función correcta, contar con los estudios básicos preoperatorios, tener previa su valoración anestésica, contar con la hoja del consentimiento informado, tener una monitorización continua, la correcta sujeción y posición del paciente, contar con la infraestructura para maniobras de reanimación de ser necesarias, realizarse bajo estrictas medidas de esterilidad y disponibilidad de conversión inmediata a la laparotomía. ¿A qué se refiere de conversión inmediata? En algunas ocasiones vamos a entrar como cirugía laparoscópica y se puede llegar a complicar, tanto que no se puede terminar la cirugía laparoscópica, se tienen que retirar estos aditamentos, estos instrumentos y convertirla a cirugía totalmente abierta. Entonces, es muy importante que también el equipo quirúrgico le explique esto al paciente, que puede llegar a ser alguna de las complicaciones y que si esto llegase a pasar, pues se tendría que convertir la cirugía a una cirugía totalmente abierta. Las complicaciones de la cirugía laparoscópica, hay varias derivadas de estas, como en una cirugía abierta, cualquier cirugía corres un riesgo, y estas son algunas de las que se han descrito que han sido más comunes de los riesgos laparoscópicos, y esta sería hiperextensión de plexo braquial, que tenga algún accidente anestésico como una paresia, hiparestesia de extremidades inferiores por compresión de la región poplitea, insuflación inadecuada, que esté extraperitoneal, es decir, que donde hace la insuflación no introdujo bien esa aguja de Veres y está insuflando en donde no tiene que ser, está en extraperitoneo, un trauma directo, que pues le den algún que lastimen algún órgano, un intestino, la vejiga, vasos abdominales principales y los vasos de pared abdominal anterior. El enfisema subcutáneo también es un riesgo. Embolia gaseosa o absorción sistémica del CO2. Esta es muy rara, pero sí ha llegado a suceder. Neumotórax o enfisema mediastínico. Infección postoperatoria en sitio de entrada o salida hasta que llegue a una fascitis necrosante. Quizá estas complicaciones ya son un poco más extremas, sin embargo, pueden llegar a suceder y es importante que se les dé a conocer a los pacientes las complicaciones que estas se pueden derivar para que no se preste a malas interpretaciones, porque pues está derivado estas complicaciones de la misma cirugía, del riesgo que se corre. Bien, platicando un poquito más de la cirugía laparoscópica, cómo evolucionó. Ya pudimos verlo en la presentación anterior, cómo año tras año se ha ido mejorando e innovando todos estos instrumentos y aditamentos que utilizamos para la cirugía. Pues miren, aquí en 1991 Moisés Jacobs junto con Gustavo Plasencia realizan la primer colectomía por laparoscopía. En el 92 se realiza la suprarrenalectomía por vía laparoscópica. Ya se fueron creando, se fueron aventurando a todos los diferentes tipos de cirugía que se pueden realizar, obviamente cambiando el abordaje, la posición del paciente, pero siempre utilizando los aditamentos que ya conocemos, que son los trócares, las pinzas laparoscópicas, todas las tuberías, la tubería de insuflación, de conexión. Y miren, si pueden ver aquí en esta imagen que dice figura 1, posición del paciente, ahí está pinzado, lo que les comentaba en una presentación anterior, que se pinzan todas estas tuberías con un campo y una pinza de campo o una pinza Kelly, una Alice, la que tengamos ahí a la mano que no vayamos a ocupar para la cirugía. Pinzamos esas tuberías en un campo para que no se caigan, para que no se contaminen, y pueden ver aquí la imagen del paciente cómo tiene la incisión. Son incisiones relativamente pequeñas, de 1 a 2 centímetros, porque es necesario que entra por ahí el trocar, pero más grande no es necesario una incisión más grande, más que para que entre el trocar es suficiente. Y vean cómo es pues una cirugía estética, ya que no deja gran marca, como si fuese una abierta, que la incisión es completa abdominal. Pues aquí no, aquí con estos 4 puertos que ven es suficiente. Vean cómo se posiciona el paciente,
dependiendo de qué cirugía se le vaya a hacer. Aquí dice tal cual, es una suprarrenalectomía. Entonces es por eso que se le está dando esa posición lateral derecho, siempre cuidando la posición. Aquí pueden ver a este paciente, lo tienen ahí sujetado pues con tela adhesiva, ¿verdad? Porque uno tiene que, siempre tenemos que ver cómo hacerlo. Muy probablemente en este hospital sea un hospital de gobierno, en el cual no cuenta con sus sujetadores, con sus cinturones de seguridad, y pues aquí está enfermería siempre improvisando, ¿no? Con lo que tengamos. Ahí tenemos una sábana entre las piernas para proteger esas prominencias óseas, que no se vaya a lastimar ese paciente la piel, que no se le vaya a generar alguna úlcera por presión. Las piernas, pueden ver que una está más enfrente que la otra. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo los talones, que también es una prominencia ósea. Está vendada sus piernas porque protegemos la circulación, que no se vaya a generar alguna isquemia. Y está sujetado ahí en la bracera. Pueden ver que sobre la bracera tienen una sábana ahí debajo del brazo del paciente, porque estamos protegiendo al paciente, dándole ese confort. Ya vemos cómo, improvisando con sábanas, con toallas, con tela, pero al final se logra darle esa posición adecuada y ese confort a mi paciente.